Buenas tardes. Esta es la presentación del proyecto de física de fluidos y termodinámica acerca de los temas de viscosidad, calorimetría y dilatación térmica. Mi grupo está conformado por Jairo Andrés Hernández, Diego Alejandro Serrano, José Londoño Durán, Tania Celi Arias y mi persona, Jesús Andrés Cañas Benavides. La viscosidad es una propiedad muy importante que tienen los fluidos y básicamente mide qué tan espeso y resistente es un fluido al moverse. Por ejemplo, si comparamos el agua con la miel, ambos líquidos, ambos son líquidos, pero la miel fluye más lentamente porque tiene mayor viscosidad. En cambio, el agua tiene una viscosidad más baja, por lo que se mueve con mayor facilidad. Conceptos básicos. Eh, Digamos que básicamente la viscosidad es causada por la fricción interna entre las capas del fluido cuando se mueven a diferentes velocidades. Depende de la temperatura y en algunos casos de la presión del fluido. En líquido la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. En gases la viscosidad aumenta con la temperatura. Cuando un fluido se mueve, sus capas internas se deslizan unas sobre otras. La viscosidad aparece como una fuerza interna que genera fricción entre ellas, que se opone a este movimiento. Esa resistencia depende de varios factores principalmente. En los líquidos, al aumentar la temperatura, la viscosidad disminuye y en los gases ocurre lo contrario. La viscosidad aumenta a medida que va aumentando la temperatura. Ahora bien, existen dos formas principales de expresar la viscosidad. La viscosidad dinámica, que se representa por la grieta griega mu, que mide la fuerza necesaria para mover una capa de fluido sobre otra, y la viscosidad cinemática, representada por la letra V, que relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del fluido. Estas dos principales fórmulas se representan con P igual a ρ y U, que es mu. La mayoría de los fluidos comunes, como el agua, el aire o el aceite, se comportan como fluidos newtonianos. Eso significa que cumplen la ley de Newton de la viscosidad, que se representa así, con T igual a mu sobre du sobre dy, donde T es el esfuerzo cortante representado en pascales, mu la viscosidad dinámica representado en pascales por segundos, du o dy es la gradiente de velocidad. Esta ecuación indica que el esfuerzo que se necesita para mover un fluido depende de su viscosidad y del gradiente de velocidad entre las capas. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diego Serrano y dando continuidad a lo expuesto por mi compañero sobre la ley de Newton, nos adentramos en la clasificación de los fluidos. Los fluidos newtonianos que cumplen con la ley de viscosidad de Newton, esta establece que la viscosidad del fluido es constante y que no depende de la velocidad de formación. Ejemplos claves: el agua, aceites ligeros, el aire y el alcohol. Y los fluidos no newtonianos son fluidos que no cumplen con la ley de viscosidad de Newton. Su característica definitoria es que su viscosidad aparenta cambia cuando se somete a un esfuerzo cortante, como agitación o movimiento. Esto significa que al aplicarles fuerza pueden volverse instantáneamente más líquidos o más sólidos. Ejemplos claves como la sangre, la pintura, cemento, entre otros. Continuando, hemos entendido qué es la viscosidad. Es crucial conocer qué elementos pueden modificarla en un fluido. La viscosidad no es una propiedad estática. Se ve influenciada principalmente por tres factores: temperatura, presión y composición.
El factor más significativo, especialmente en los líquidos, es la temperatura. En los líquidos, la viscosidad y la temperatura tienen una relación inversamente proporcional. A medida que la temperatura se eleva, la viscosidad disminuye. El segundo factor que influye en la viscosidad es la presión. De manera general, un aumento de la presión provoca un incremento, aunque ligero, en la viscosidad del fluido. Finalmente, la composición del fluido es esencial para su viscosidad. Esta propiedad depende esencialmente del tipo de moléculas que constituyen el fluido y de cómo interactúan entre sí. ¿Cómo aplicamos en la ingeniería civil? Bueno, en el primer caso, tenemos en el campo de la hidráulica, la viscosidad es crítica para el diseño de tuberías, canales y sistemas de riesgos, que nos permite determinar las pérdidas por fricción y calcular el caudal exacto que se puede transportar. 2. Los materiales de construcción fluidos no newtonianos, la viscosidad es clave, como vemos aquí, que es el concreto y mortero. El cemento fresco se comporta como un fluido no newtoniano. Su viscosidad es vital porque afecta directamente su trabajabilidad, la facilidad para colocarlo y compactarlo, y su bombeo en la obra. La otra sería la infraestructura de transporte. El comportamiento de los asfaltos también está ligado a su viscosidad, lo que determina su resistencia y su bombeabilidad a las altas temperaturas necesarias para la aplicación en las carreteras. Como vemos, el saneamiento y la geotecnia, que la geotecnia estudia el flujo de lodos, arcillas o aguas subterráneas. Conocer la viscosidad de estos fluidos ayuda a predecir la estabilidad del terreno y a diseñar cimentaciones. El saneamiento y el alcantarillado en el diseño de redes, la viscosidad afecta la velocidad de la autolimpieza del sistema, previniendo la sedimentación de fluidos y residuos, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y sin obstrucciones. Para concluir, tenemos tres puntos claves, que sería el primer punto, que sería la viscosidad, es la resistencia del movimiento que determina el comportamiento de cualquier fluido, distinguiendo entre los dos newtonianos, viscosidad constante, y los no newtonianos, viscosidad variable. El segundo punto en la ingeniería comprende esta propiedad, es esencial para el diseño hidráulico, optimizar las mezclas de materiales como cemento y controlar cualquier proceso constructivo. Y el punto 3 en los factores, recordemos cómo la temperatura y la composición molecular son los que influyen directamente en el valor de la viscosidad. Continuamos con mis compañeros. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Londoño y voy a hablar sobre un tema fundamental en la física de fluidos y termodinámica, la cual es la calorimetría. La calorimetría es la cantidad de calor que se intercambia entre cuerpos. Es la forma en la que analizamos cuánta energía se transfiere cuando algo se calienta o se enfría hasta alcanzar su equilibrio térmico. La calorimetría es la parte de la termodinámica que mide la cantidad de calor que se intercambia entre cuerpos o sistemas. En otras palabras, nos permite saber cuánta energía térmica se gana o se pierde cuando hay un cambio de temperatura o estado. La fórmula básica es Q igual a m por C por delta de T, donde Q es el calor en joules, m la masa, C el calor específico del material y delta del T el cambio de temperatura. Si Q es positivo, el cuerpo absorbe calor y si Q es negativo, pierde calor. Ahora voy a dar unos ejemplos muy sencillos de calorimetría en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo muy simple es cuando dejamos enfriar una taza de café. El calor pasa del café caliente al aire y a la taza, hasta que todo alcanza una misma temperatura. Otro ejemplo muy sencillo es cuando colocamos el hielo en una bebida. El hielo absorbe calor para derretirse, mientras que la bebida se enfría. Buenas noches, mi nombre es Tania Celi y continuando con lo que dijo mi compañero, voy a hablar sobre la calorimetría y cómo la vemos aplicada en nuestra vida diaria.
La calorimetría básicamente estudia cómo se transfiere el calor entre los cuerpos y cuánta energía se gana o se pierde cuando algo cambia de temperatura. Esto suena muy teórico, pero la verdad es que vemos muchos ejemplos en la vida cotidiana. Otro ejemplo es cuando cocinamos. Eh, Cuando prendemos la estufa, ponemos el sartén, esto hace que el calor se transfiera a los alimentos y que estos cambien de estado. Incluso cuando mezclamos agua fría con caliente para bañarnos. Ahí sin darnos cuenta estamos haciendo un experimento de una mezcla calorimétrica, pues ya que el agua caliente pierde calor y la fría la gana. Pues esto ya hace que después tenga una temperatura equilibrada. En la ingeniería civil, la calorimetría es fundamental, ya que muchos materiales cambian de temperatura mientras se construyen o mientras están en servicio. Esto puede afectar su resistencia o su comportamiento estructural. Cuando el concreto se está endureciendo, libera calor debido a la reacción química del cemento. Si ese calor no se controla, puede generar temperaturas muy altas que al enfriarse rápido producen grietas internas. La calorimetría permite medir ese calor y diseñar formas de enfriamiento especiales en losas grandes y cimentaciones de presas de concreto. Otro ejemplo es la expansión de estructuras metálicas. Los metales se expanden cuando reciben calor y se compactan cuando se enfrían. La calorimetría ayuda a calcular exactamente cuándo se expanden las vigas, columnas o puentes metálicos. Con esta información se diseñan las juntas de dilatación para evitar que una estructura se deforme o se fracture por cambios de temperatura. Para el caso de los puentes, los túneles y fachadas, para estas estructuras se estudia la temperatura en el transcurso del año, pues ya que hay diferentes cambios y los ingenieros usan esos datos para elegir los materiales y espesores adecuados, pues, así para evitar grietas, desprendimientos de fachadas, deformaciones, etcétera. Bueno, en clase pudimos hacer uso de esta aplicación que se llama EducaPlus, donde pudimos agregar diferentes muestras y pues de este te da la opción de cambiar algunos datos como la masa del metal, la temperatura del metal, la masa del agua, la temperatura del agua y con todos estos datos, pues lo que nos da y sacando unos porcentajes de error, pudimos calcular qué calores específico nos daba y pues pudimos buscarlo en la tabla a ver qué material nos daba, porque pues sabemos que cada material tiene su calor específico y con este experimento pudimos así desarrollar hacer estos pasos para poder identificar a qué calor específico pertenece ese tipo de muestra. En resumen, la calorimetría no solo explica cómo se transfiere el calor, sino que también permite que las obras civiles sean más seguras y duraderas. Gracias a ella controlamos el calor en el concreto, trabajamos correctamente el asfalto y evitamos que se deformen las estructuras metálicas. Es una herramienta clave que nos ayuda a manejar correctamente los materiales frente a los cambios de temperatura. Bueno, continuando con la presentación, voy a hablar ahora de la dilatación termodinámica. En la dilatación termodinámica se ven dos factores, que es la expansión y la contracción de los materiales cuando están expuestos a diferentes temperaturas. Como podemos ver en esta definición, es un fenómeno físico que explica cómo un objeto sólido cambia de longitud cuando su temperatura aumenta o disminuye. Es una propiedad de todos los materiales y es fundamental en la ingeniería, en la construcción, en las estructuras y en la mecánica.
En la dilatación termodinámica se pueden ver tres tipos de dilatación: la lineal, la superficial y la volumétrica. Digamos que la diferencia de estos tres es que la lineal es en solo una dimensión, la superficial, que son dos dimensiones, ya con el área, y la volumétrica, que son tres dimensiones. En este caso voy a hablar de la dilatación lineal, que, digamos, como les dije, se puede ver que se aumente o se disminuya la temperatura ejercida sobre el material. En el caso del aumento de la temperatura, sus átomos vibran con mayor energía, permitiendo que se separen ligeramente entre ellos, y así ocurre el aumento de la longitud o la expansión. Cuando se enfría el material, los átomos vibran con menos frecuencia, con menos aceleración, y por esto se da la contracción del material. Bueno, para encontrar la variación de la longitud cuando el material está expuesto a temperaturas altas o bajas, tenemos la siguiente fórmula, que está expresada como delta L es igual a longitud L sub 0 por alfa por delta de T, donde delta L es el cambio de la longitud, L sub 0 es la longitud inicial, alfa es el coeficiente de dilatación lineal, que este coeficiente va a depender o va a cambiar dependiendo del material. Y por último, delta de T, que es el cambio de la temperatura. Como pueden ver ahí en el cambio de la temperatura, se define como la temperatura final menos la temperatura inicial, que puede también, digamos que, aplicarse para el cambio de la longitud, que puede ser longitud final menos longitud inicial. Pero en este caso necesitamos encontrar la longitud final a la que el material va a alcanzar dependiendo de la temperatura. Digamos, si tuviéramos las dos temperaturas, podríamos simplemente, para encontrar el cambio de la longitud, restar la longitud final menos la longitud inicial, y ahí encontramos el cambio de longitud. Pero como no lo sabemos, aplicamos esta fórmula. Bueno, aquí estaba haciendo un ejercicio en EducaPlus de una vara de hierro, donde nos dicen que la longitud inicial del material es 1.5 metros, la temperatura inicial es de 20 grados centígrados y la temperatura final aumenta 50 grados, quedando con temperatura final de 70 grados centígrados. Y digamos que el coeficiente del hierro es 11.8 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Entonces aquí nos preguntan, determine la longitud final y la variación de la longitud. Bueno, ya aquí pasando a resolver el ejercicio, vemos que para poder aplicar la fórmula tenemos que encontrar la variación de la temperatura. Entonces sabemos que la variación de la temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, teniendo aquí 70 grados centígrados menos 20 grados centígrados, nos da una variación en la temperatura de 50 grados centígrados. Entonces ahora sí aplicamos la fórmula para encontrar la variación de la longitud, siendo 1.5 metros la longitud inicial por 11.8 por 10 a la menos 6 grados centígrados y el coeficiente de dilatación del hierro. Y esto por 50 grados centígrados de la variación de la temperatura. Entonces empezamos a operar. Yo operé así por mi facilidad, siendo 11.8 por 10 a la menos 6 grados centígrados por 50 grados centígrados. Aquí los grados centígrados se cancelan, me quedan 590 por 10 a la menos 6. Esto lo multiplico por 1.5 metros, dándome un valor, un resultado de 885 por 10 a la menos 6 metros. Aquí entonces, resultado final, 0.000885 metros, o en milímetros también está expresado como 0.885 milímetros. Entonces ahora que ya tenemos la variación de la longitud, podemos aplicar la fórmula de la variación de la longitud, que ya sabemos que la variación de la longitud
es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Aquí despejamos, lo que hacemos es despejar la longitud final y la longitud inicial que está restando pasa a sumar a la variación de la longitud, quedando longitud final igual a longitud inicial más la variación de la longitud. Y listo. Aquí ya tenemos el resultado final, que es 1.500885 metros. Y listo. En esto concluye la explicación de dilatación termodinámica.